En 1907, cuando Oklahoma se convirtió en un estado, los descendientes de los Creek Freedmen obtuvieron el derecho a recibir concesiones de tierra. Entre ellos se encontraba una niña llamada Sarah Rector, quien recibió su asignación sin saber realmente qué hacer con ella. Aquella tierra parecía inútil, solo servía para tornados y serpientes. Su padre consideraba que debían venderla. Sin embargo, un día, Sarah escuchó algo bajo el suelo. Percibió el flujo del petróleo moviéndose como un río rápido bajo la tierra. Aunque sus padres no creyeron en lo que afirmaba y ni siquiera contaban con los $30 necesarios para pagar el impuesto de propiedad, Sarah estaba segura de lo que había oído, convencida de que la tierra tenía un propósito. Sarah y su padre, Joe Rector, comenzaron a visitar diversas compañías petroleras en Muskogee, pero ninguna permitía que un hombre negro entrara en sus oficinas y continuamente expulsaban a Joe. En una ocasión acudió a Pan Oklahoma Petroleum, pero allí lo confundieron con el encargado de la basura. Mientras tanto, Sarah entró en una cafetería reservada únicamente para personas blancas. Un hombre presente le ofreció limonada cuando la vio sedienta. Después de que ella la bebiera, la mesera retiró la taza con un paño y enseguida la obligó a salir. Al mismo tiempo, Joe recibía los desechos que le entregaban, aunque él intentaba explicar que su objetivo era solicitar que perforaran en la tierra de su hija. De pronto, Sarah irrumpió en la oficina y señaló que poseía 160 acres con petróleo debajo. Incluso señaló la ubicación exacta en el mapa, demostrando que sabía leerlo. Big Jim, representante de la compañía, los acompañó al terreno. Él explicó que perforar allí sería arriesgado, costoso y requeriría gran cantidad de recursos, además de adentrarse cientos de pies bajo tierra durante meses. Sarah insistió en que debían firmar un contrato de arrendamiento. Impresionado por su inteligencia, Big Jim presentó su contrato estándar, ofreciendo 50 centavos por acre durante 6 meses. Pero Sarah sabía que la tarifa real era de $1 y exigió además una regalía de 1/8. Big Jim aceptó otorgar esos puntos en caso de hallar un yacimiento. Antes de firmar, Sarah revisó cuidadosamente el contrato y posteriormente explicó a su padre el concepto de regalía. Durante los siguientes 3 meses, la compañía Pan Oklahoma comenzó a perforar a toda velocidad. Sin embargo, al concluir ese periodo, Big Jim anunció que no habían encontrado nada y que podían quedarse con el equipo, pues resultaba más costoso retirarlo que dejarlo allí. Después de escuchar esto, Sarah se sintió derrotada. Unos días después, un hombre llegó a su casa con la intención de comprar la tierra. Le pidió a Joe conversar en privado y Sarah, mientras se alejaba, recordó que aquella tierra era suya. El comprador ofreció $2 por acre, pero Joe mencionó que en la oficina del condado le habían dicho que valía 3. El hombre preguntó si estaba jugando con él, y Joe respondió que necesitaba obtener una ganancia para su hija. El comprador aumentó la oferta a $6, pero Joe insistió en consultar primero con Sarah, provocando que el hombre se retirara molesto. Sarah comprendió entonces que Pan Oklahoma debía haber encontrado algo y ahora pretendía conseguir la tierra a bajo precio. Su madre, Rose Rector, sacó rápidamente la escritura del terreno. Sabía que con ese documento la gente blanca podía hacer lo que quisiera con la propiedad. La familia se apresuró a esconder la escritura en el terreno, pero mientras lo hacían, vieron acercarse un automóvil. Todos corrieron a ocultarse. Hombres armados entraron a la casa en busca del documento. El perro de Sarah, Blue, corrió hacia ellos ladrando, pero fue herido de un disparo. Los hombres se marcharon y Big Jim expresó su molestia al enterarse, pues ahora sabrían que la familia quería conservar la tierra. Blue, herido, huyó hacia algún lugar. Sarah comenzó a temer que la escritura fuera una especie de maldición, pues consideraba que también podrían dispararles a ellos. Rose le recordó que ella misma había dicho que Dios le había dado esa tierra por una razón. Al día siguiente, Sarah salió a buscar a su perro. Solo encontró su collar. Sin embargo, durante la búsqueda, llegó a un campamento petrolero y, sin temor a los trabajadores rudos del lugar, caminó entre ellos hasta encontrarse nuevamente con Bert, el hombre de la cafetería. Ella lo reconoció como la persona que revisaba nombres en el periódico. Su compañero, Mace, confirmó que debía ser él. Bert se dedicaba a buscar petróleo, describiéndose como un explorador y un wildcatter.
Sarah explicó que había petróleo bajo su terreno, que Pan Oklahoma lo había arrendado y luego intentado deshacerse de ella fingiendo que era un pozo seco, además de enviar a un estafador para engañarla con una oferta de $6 por acre. Ahora necesitaba un socio que la ayudara a extraer el petróleo. Pero Bert no mostró interés. Sarah se enfadó porque él la trataba como a una niña a pesar de su propuesta comercial. Bert finalmente se acercó para preguntarle más detalles sobre su terreno. Aunque él no poseía su propio equipo, Sarah le recordó que la compañía había dejado toda la maquinaria instalada en su propiedad. Con esto, Bert reunió a Mace y se dispusieron a acompañarla. Pero antes acordaron los términos. Una división equitativa del 50% para cada uno. Bert quedó encantado al ver el equipo de primer nivel. Afirmó que el terreno era excelente, con una estructura en forma de domo anticline clásico. Tras obtener la aprobación de los padres de Sarah, comenzó a perforar. La compañía anterior ya había llegado a los 1000 pies de profundidad. Cuando abandonaron la plataforma, el nuevo equipo la nombró Sarah's Oil. Conversando un día, Bert explicó que él y Mace habían trabajado con oro y plata antes de pasar al petróleo. Habían vivido de todo, como ganar $70,000 en un solo yacimiento, para después perderlo todo en el siguiente pozo seco. Ambos estaban seguros de que allí había petróleo. La duda era la cantidad. En ese momento apareció Big Jim. Mace corrió a buscar un arma. Big Jim afirmó que aquella tierra era suya y que tenían 20 minutos para irse, asegurando poseer el contrato de arrendamiento. Había alterado la fecha y modificado el documento para aparentar su validez. Sarah consideró que aquello no era distinto a la forma en que algunos niños hacían trampa en la escuela. Bert apuntó su arma hacia Big Jim, quien lo llamó estafador, alguien que engañaba mujeres para quitarles su dinero. Big Jim ofreció $20 por acre, pero Sarah se negó rotundamente a vender. La llegada de Big Jim hizo que Bert comprendiera que allí había mucho petróleo y que la compañía estaba dispuesta a enfrentarlos por él. Durante una jornada de perforación, la máquina comenzó a fallar. Bert pidió a Mace detenerla, temiendo que pudiera explotar. Mace revisó desde abajo y confirmó que estaba atascada. Habían llegado casi a los 1500 pies de profundidad, pero parecía que aquel podría ser el final del camino. Mace propuso abandonar el pozo, aunque señaló que podían dinamitar la roca suelta. Bert pensó que era demasiado arriesgado y requeriría grandes cantidades de explosivos. Fue entonces cuando Sarah comentó que entendía por qué algunos siempre terminaban con pozos secos, pues se rendían demasiado rápido. Mace sugirió utilizar un gancho de pared. Aunque funcionaba solo la mitad de las veces, era difícil de encontrar y exigía más equipo, lo cual aumentaría los costos. Sarah recordó que su maestra decía que todo en la vida tiene valor y preguntó qué podían usar que tuviera valor allí. Esa idea llevó a Bert a tomar una muestra de lodo y llevarla con Sarah a un geólogo para analizarla. La prueba costaba $10, así que Bert buscó dinero por todos sus bolsillos hasta reunirlo. El resultado tardaría algunas horas, por lo que ambos salieron a caminar. Durante ese tiempo, Bert se encontró con una mujer a la que había encantado con palabras en otra ocasión, afirmando haber conocido a su difunto esposo que supuestamente compraría pequeños arrendamientos petroleros a su nombre. La mujer lo invitó a cenar, dejando claro que Bert había coqueteado con ella antes. Más tarde, el geólogo comunicó que el petróleo podía encontrarse varios miles de pies más abajo, pero era de mala calidad por estar contaminado con agua salada. Bert y Sarah se sintieron desanimados, aunque Bert percibió que algo no encajaba. Esperaron un poco más y, cuando el geólogo salió, Bert lo interceptó. Descubrió que se dirigía a llevar la muestra a Pan Oklahoma, porque la compañía le había pagado. Entendiendo la situación, Bert decidió buscar un análisis real y mencionó a Sarah la existencia de un anciano en el siguiente pueblo. Al emplear un término racista para referirse a él, Sarah se molestó. Bert comprendió su error y se disculpó. Sarah señaló que ese tipo de lenguaje salía automáticamente de algunas personas, y Bert respondió que él no era así. Sarah indicó que el pueblo próximo era Taft, una comunidad afroamericana y su propio hogar. Allí visitaron a un hombre sin título académico, pero que aseguraba poseer más conocimientos que cualquier geólogo vivo.
cobró $5 por hacer la prueba. Bert y Sarah esperaron hasta que el análisis terminó. El hombre se mostró sorprendido. Afirmó no haber visto nunca algo así, pues la densidad era alarmante y la lectura de gravedad era de 40 grados, señal de un crudo extremadamente puro. Aseguró que el campo podía ser el más rico de todo Oklahoma y que Sarah tenía trenes enteros de petróleo bajo su tierra. Sin embargo, su pozo seguía atascado y necesitaban una gran cantidad de dinero para arreglarlo. Mace bromeó sobre la posibilidad de robar un banco. Al día siguiente, Bert acudió al banco para pedir un préstamo, mostrando la muestra. Necesitaba $2,000 para comprar un gancho de pared, pero el banco se negó porque un pozo atascado era demasiado arriesgado. Cuando salía del lugar, Bert vio a varias mujeres y comenzó a coquetear con ellas frente a una cafetería. Sarah observaba desde la distancia. Ella se acercó y se presentó como su socia comercial, explicando claramente la propuesta. Necesitaban equipo y era costoso. Incluso afirmó que Bert conversaba con otra mujer también, pero que probablemente le agradaba más la que escuchaba. La mesera avisó al alguacil y al verlo acercarse, Bert y Sarah se marcharon rápidamente. Más tarde, Bert compró explosivos. El vendedor caminó hacia Sarah con la intención de hacer un comentario racista, pero Bert lo golpeó antes de que pudiera hablar. Al regresar a casa, apareció el alguacil para informar que 2 niños de la Nación Creek habían sido asesinados mientras dormían, y estaba alertando a las familias del área. Sarah se echó a llorar dentro de la casa. Aquellos niños eran sus compañeros de escuela. Rose sintió un profundo temor porque su hija tampoco estaba segura. Dijo que su niña era lo más preciado en su vida y que no permitiría que nada le ocurriera. Al día siguiente, May le preguntó a Bert qué había ofrecido a aquellas viudas a cambio de su dinero, insinuando que debía haber sido más de lo que poseía. Afirmó que un trato así podía llevarlo a la cárcel, pero Bert respondió que necesitaban el dinero y que lo había conseguido, instando a Mace a regresar al trabajo. Reiniciaron el motor y todos se alegraron de ver la maquinaria funcionando de nuevo. Aunque los problemas continuaron, la máquina volvió a atascarse, y en ese momento varios automóviles se dirigían hacia ellos. Se trataba del equipo legal de Pan Oklahoma, que entregó a Sarah documentos en los que reclamaban la devolución del equipo y la propiedad del petróleo. Alegaban que según el subarrendamiento firmado, ella había expulsado a la compañía ilegalmente. Bert se burló de ellos, recordándoles que supuestamente una niña de 11 años los había echado. Luego, advirtió que cualquiera de los hombres de Pan Oklahoma que pusiera un pie en esa tierra sería recibido a tiros. El asesor legal habló con Bert en privado, mencionando que su empleador tenía una oferta generosa y que el asunto podría alargarse en tribunales durante años. Bert rechazó la propuesta sin escucharla. Los hombres comenzaron a golpearlo y lo sentaron en un automóvil junto a Big Jim. Big Jim comentó que era un negocio peculiar y se preguntó qué haría una niña tan pequeña con tanto dinero. Señaló que los tribunales estaban cansados de lidiar con una población menor de edad, sin educación y descendiente de esclavos, por lo que el Estado exigía tutores blancos. Bert debía convertirse en el tutor de Sarah y después de eso, vender la tierra a Pan Oklahoma. Bert lo pensó unos segundos y exigió 15 puntos a cambio. Big Jim respondió que la regalía estándar era de 12,5. Bert insistió en que, si querían que traicionara a la niña, debían compensarlo adecuadamente. Big Jim aceptó. Tras esto, Bert fue con Sarah y pidió a toda la familia que tomara sus rifles y abandonara la casa. Rose, temerosa, dijo que si querían la tierra podían quedarse con ella, pues solo deseaba proteger a su hija. Bert le contó a Mace el acuerdo con Pan Oklahoma. Obtendrían el 15%. Recordó que la madre de Sarah había dicho que querían la tierra y que el pozo estaba atascado, así que lo mejor era permitir que los grandes operadores instalaran un nuevo pozo. Pero Mace no quería traicionar a Sarah. Bert sostuvo que, en el mundo en el que vivían, nunca permitirían que una niña afroamericana conservara una riqueza de tal magnitud y que además él compensaría a Sarah después. Entretanto, cuando la familia de Sarah regresó a casa, su perro había vuelto. Blue estaba vivo. Todos se alegraron de ver al perro regresar con vida.
Aquella noche, Rose le preguntó a Sarah que estaría dispuesta a dejar, con tal de recuperar a Blue si se lo hubiera preguntado antes. Sarah respondió que daría todo. Y Rose quiso saber si aún sentía lo mismo. Para ella, aquello era una señal. Al día siguiente, Bert llegó para que Sarah firmara los documentos de tutela. Ella entendió que eso lo convertía en la autoridad sobre su vida, pero él insistió en que necesitaba su confianza, porque conocía el sistema y sabía cómo manejarlo. Mientras firmaba, Sarah observó a sus padres, preguntándose si todo era para protegerla. Bert confirmó que así era, y Sarah estampó su nombre. Después habría una audiencia judicial para verificar todo. Sarah estrechó la mano de Bert como antes, y él se marchó. Joe desconfiaba de Bert. Sentía que alguien que había perseguido la riqueza toda su vida quizá no era digno de confianza, aunque Sarah sí creía en él. Rose decidió poner fin a la discusión en la mesa, recordando que nadie podía ver el interior del corazón de una persona, pero al día siguiente podrían presentarse en la corte con la cabeza en alto. Eso significaba que Sarah tendría que hablar ante el juez. Pero Rose aseguró que Dios le daría las palabras adecuadas. Afuera del tribunal, numerosos afroamericanos acudieron para apoyarla y protestar contra la ley que imponía tutores blancos, pues muchos guardianes estaban robando tierras petroleras a quienes debían proteger. Para ese momento todos sabían que había petróleo bajo la tierra de Sarah. Sarah entró a la corte. Una mujer llamada Miss Barnard se ofreció voluntariamente a representarla, pero el juez la obligó a sentarse. El magistrado comenzó a verificar la información con Sarah. Ella quiso saber por qué sus padres no podían ocupar el cargo, si el Estado le había otorgado esa propiedad por sus ancestros. Recordó que cuando la tierra solo tenía maleza y lagartijas, pertenecía exclusivamente a ella. Pero cuando se supo que había petróleo, otros comenzaron a pensar que era suya, y la ley exigía un tutor blanco. Sarah solo deseaba conservar lo que le habían dado, y preguntó si eso no era precisamente lo que debía garantizar la ley. Las personas afroamericanas presentes comenzaron a apoyarla, pero, aún así, el juez suspendió la audiencia y otorgó la tutela a Bert. Su mente comenzó a llenarse de ideas. Apenas salieron, Joe pidió una copia de los documentos. Miss Barnard registraría todo en su nombre. Bert entregó los papeles y recalcó que solo necesitaba que Sarah confiara en él. Luego se dirigió inmediatamente a Big Jim. Le exigió los 15 puntos acordados, no por la tierra de la niña, sino por cada parcela adyacente. Bert sabía que la gravedad del petróleo en la tierra de Sarah era 40,6 grados, y que Big Jim estaba comprando todos los terrenos cercanos para apropiarse de su petróleo. Big Jim aceptó en silencio las condiciones, y Bert añadió que quería la seguridad de Sarah garantizada. Sarah vio a Bert entrar en la oficina de Pan, Oklahoma. Se acercó y le recordó su promesa de actuar correctamente. Bert respondió que lo hacía y que tenía un plan, explicando que la industria petrolera era complicada y que obtendría su parte. Sin embargo, Sarah aclaró que no se trataba de ella, sino de su alma. Mientras tanto, Mace llevó a la familia de Sarah a casa, pero en el camino detectó un automóvil oculto. Eran hombres de Pan, Oklahoma, quienes sacaron armas y lo enfrentaron. Mace respondió del mismo modo, pero eran 2 contra 1 y terminaron asesinándolo. Al oír los disparos, Rose ordenó a sus hijos correr hacia Territorio Creek. Los hombres de Pan, Oklahoma llegaron a la casa. Rose tomó un cuchillo y Joe tomó su arma. Poco después, Bert vio a los hombres irse. Miss Barnard apareció y mencionó que llevaba a un periodista, el señor Farr, para entrevistar a Sarah. Bert pidió acompañarlos. Al llegar, Joe salió armado. Explicó que los hombres de Pan, Oklahoma habían ido por Sarah y que tuvo que disparar para hacerlos huir. Bert salió a buscar a Mace y solo encontró su cuerpo. Miss Barnard le advirtió que Sarah sería la siguiente, pues la compañía mantenía un reclamo legal sobre la tierra y deseaba eliminarla antes de que alguien como ella pudiera regresar a la corte. Bert se preguntó si podrían anular su tutela y otorgársela a Miss Barnard, pero para eso necesitaban encontrar a Sarah. Ella, su hermano pequeño y el perro esperaban en South Rim, siguiendo las instrucciones de su madre. Los hombres de Pan, Oklahoma, entraron en Territorio Creek preguntando por una niña afroamericana. Dijeron que solo querían a la niña.
Al no obtener respuesta, siguieron buscando. Mientras tanto, Sarah estaba rezando, pidiendo ayuda. Entonces vio un automóvil acercarse, pero eran los matones de Pan, Oklahoma. Ella le dijo a su hermano que corriera. Los hombres comenzaron a disparar, pero en ese instante llegó la policía tribal. La familia de Sarah llegó detrás. Rose corrió a abrazar a sus hijos. Sarah se enteró del asesinato de Mace, y Bert le pidió perdón por todo. Miss Barnard acudió al juez. Explicó que la tutela debía revisarse y que el país observaba cómo la vida de la niña estaba en peligro. El juez comprendió y encontró un error en los documentos. Bert no era de Oklahoma, sino de Texas, y había declarado lo contrario. No podía probar residencia completa en Oklahoma. Por ese motivo, la tutela quedó anulada. Sarah eligió a Miss Barnard como su nueva tutora. El juez notificaría a Pan, Oklahoma, pero advirtió que debían estar preparados. Bert elaboró un plan para detener a Pan, Oklahoma, y llevó dinamita. Rose quiso saber para qué era, y Bert explicó que la enterrarían a 1000 pies bajo tierra. O bien el pozo colapsaría sobre sí mismo o revelaría todo lo que habían esperado. A la mañana siguiente, Big Jim llegó a la tierra de Sarah con una bandera blanca para hablar. Bert permitió que se acercara. Rose escondió a sus hijos. Big Jim preguntó si querían una guerra, pero Joe solo pidió que se marcharan. En realidad, Big Jim llevaba una ametralladora oculta en el auto. Todos se cubrieron. Sarah activó la dinamita dentro del pozo. La tierra comenzó a temblar y el petróleo salió disparado al aire. Sarah corrió hacia el chorro, llena de alegría. Big Jim aseguró que ese petróleo era suyo y sacó su arma. Pero Bert lo detuvo, recordándole que también había colocado dinamita en los pozos cercanos. Cuando Big Jim apuntó a Sarah, Joe disparó y derribó su arma. La policía lo arrestó. Sarah celebró mientras veía brotar su petróleo. Su sueño se había hecho realidad. Tiempo después, todos festejaban. Entonces apareció la viuda a la que Bert había pedido dinero. Bert tendría que marcharse. Sarah lo vio partir y quiso saber a dónde iba. La mujer poseía un 250% de su participación, así que debía pagarle. Sarah quiso ayudarlo, recordando que eran socios, pero Bert no quiso aceptar su dinero. Ella ya le había enseñado mucho, hablándole de su alma, algo que nadie había hecho antes. Bert explicó que era un buscador de tesoros y que, en algún lugar, otro tesoro lo esperaba. A pesar de los ruegos de Sarah, se despidió y se fue. Después de todo aquello, Sarah logró muchas cosas. La primera fue comprar la cafetería que un día la humilló y abrirla para todos sin distinción. Y así, con ese acto, la historia llega a su fin. Espero te haya gustado el video.